les va? Esto es La UNAM Responde y como cada día nos da muchísimo gusto saludarlos y encontrarnos aquí en este espacio universitario desde nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria para seguir compartiendo con ustedes información relacionada con la pandemia y lo que va surgiendo, pero también parte de todo ese conocimiento que se genera dentro de nuestra universidad desde todas las áreas del conocimiento, por supuesto, la investigación, la docencia, las humanidades y las actividades culturales de lo que estaremos platicando esta tarde. Y bueno, precisamente con temas de pandemias que comenzamos esta tarde, y es que las autoridades de salud de nuestro país dieron a conocer el recuento de las vacunas que fueron aplicadas contra COVID-19 en el mes de abril. Se suministraron 13.390.361 dosis, de las cuales 330.650 fueron primeras dosis, mientras que 397.750 fueron utilizadas para complementar el esquema de vacunación y 12.6 millones se aplicaron como refuerzo en este mismo sentido, pues Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Ciudad de México, confirmó que solo 5,000 dosis de más de 21 millones tuvieron que devolverse a los laboratorios por la caducidad. Asimismo, las autoridades reconocen al personal de salud de toda la República Mexicana por su efectiva labor en esta campaña de vacunación y, por supuesto, el reconocimiento también es de parte de toda la sociedad. Como siempre, nos da muchísimo gusto platicar en este programa universitario acerca de los proyectos culturales y curatoriales que se llevan a cabo en nuestros recintos universitarios. El día de hoy nos acercaremos a Casa del Lago para conocer una propuesta amplia e interdisciplinaria que se titula Cuerpos Infinitos. Aborda conceptos como los procesos históricos, la memoria o el medio ambiente. Y para darnos todos los detalles, el día de hoy nos visitan aquí en la UNAM Responde la maestra en literatura comparada por la UNAM, Cintia García Leiva, quien es directora de Casa del Lago. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida. Bien, Rosa, muchas gracias por recibirnos. Un gusto que estés aquí con nosotros y también recibimos a Alma Quintana, quien es curadora de este proyecto y además cuenta con una maestría sobre la práctica curatorial en performance y es también subdirectora del Programa Nacional de Danza del IMBAL. ¿Cómo estás, Alma? Bienvenida Rosa, también a la UNAM Responde. Gracias por la invitación. Pues qué bueno que están aquí con nosotros, en verdad son muchos los temas, son muchas las actividades, así que vamos a comenzar. Cintia, ¿por qué no comenzamos platicando cuál es la nueva propuesta, si es que se le puede llamar así, en Casa del Lago desde tu llegada y, por supuesto, después de la pandemia? Claro que sí. Pues vivimos 2 años de confinamiento como todas y como todos y lanzamos este proyecto de la Casa del Lago virtual para mantener los ejes que la Casa del Lago trata de empujar desde hace tanto tiempo y que la hacen tan única: interdisciplina, experimentación en todas las disciplinas, desde luego, cruces entre lenguajes, y ese fue un proyecto muy lindo que también fue dejando, como en todas las direcciones, proyectos bellísimos que merecían la pena esperar a poder abrir y poder realizarlos ya de manera presencial. Así que desde finales del año pasado hemos estado con un cúmulo realmente grande de proyectos de todo tipo. Hemos tenido ciclos de cine al aire libre, conciertos de todo tipo, desde sonidero, música sonidera, hasta rock, pop, jazz, experimentación, proyectos literarios también, proyectos digitales que seguimos manteniendo, y este ha sido un abordaje que parte desde 2 ejes principales: las poéticas del goce, justamente en el que se inscribe también este proyecto de Alma Quintana fabuloso que nos ha traído a Casa del Lago y que ya nos platicará más, pero también todas las posibilidades del cuerpo en movimiento, retomando el espacio, y por otro lado, en esa sensación y esa pregunta tan necesaria de qué significa retomar el espacio público, una serie de residencias de creación artística. Comenzamos este año con el proyecto Burbujas Efímeras, que fue una instalación de gran formato del colectivo alemán Plastic Fantastique. La canadiense Franz Jovan vino a hacer una instalación que el público ya puede escuchar a partir de este fin de semana, cada fin de semana en los árboles y en medio del bosque. Es una belleza de pieza, y muchas actividades precisamente como la de Alma Quintana, Cuerpos Infinitos, que exploran los cruces ya no solamente de lo que significa esa recuperación del espacio público y de la casa misma y del bosque mismo como espacio abierto, sino los cuerpos en movimiento en distintas disciplinas, y eso a la vez
en una exigencia de mostrar distintos formatos. Entonces, exposiciones, tuvimos también la exposición de los 40 años de feminismo en México, que recién terminó, una exposición muy exitosa, pero bueno, exposiciones, instalaciones, conciertos al aire libre, conciertos también en espacios pues alternos a los foros regulares que tiene la casa, y tratando de dar la vuelta y de repensar esa arquitectura simbólica, esos 60 años de Casa del Lago, que significan hoy en un momento pospandémico. Pues un espacio indispensable en verdad de nuestra universidad, que ha tenido distinta actividad con muchísimas propuestas para reflexionar, pero también, como bien dices, para disfrutar. Y pues no nos lo terminaríamos de platicar en este momento, pero vamos a lo que nos tiene aquí esta tarde, que es precisamente Cuerpos Infinitos. Alma, ¿cuáles son las líneas que definen este proyecto? ¿Cómo fue pensado, un poco pensando en que se llevaría a cabo de forma presencial o de forma virtual algunos de los aprendizajes de la pandemia? Sí, justamente Cuerpos Infinitos invita, a partir de ensamblar el trabajo de 4 artistas maravillosas, que yo no me canso de repetirlo, que las honro, las respeto, he aprendido muchísimo. Ellas 4 son Carolina Caicedo de Colombia, Nora Chipaumire de Zimbabue, Sandra Monterroso de Guatemala y Scarlett Yu de Hong Kong, que vive y trabaja también en Berlín. Ellas 4 nos abren preguntas sobre la historia, el archivo, el cuerpo, y justamente lo que atraviesa todo el proyecto es cómo repensar esta historia que hemos heredado colonial, cómo repensar el archivo justamente desde el cuerpo, desde algo vivo, y también cómo reorganizar esa memoria en el sentido de sanar. Y tal vez, yo sé que es un desafío muy grande, que hay un sistema colonial moderno que está muy instaurado, ¿no? Y que se reproduce a partir de un montón de elementos extractivistas, racistas, ¿no? Que reproducen violencia, y que es un desafío gigante, pero la pregunta es abrir, a lo mejor a partir de la práctica y de las obras de estas artistas, si podemos encontrar estrategias, si podemos, aunque sea, tener un momento para pensar acerca de nuestra propia historia, de nuestro proceso de identidad a nivel subjetivo, pero también colectivo, ¿no? Y cómo podemos también acceder a otro planteamiento del tiempo-espacio que no sea en esa gramática occidental lineal, ¿no? que hemos aprendido y que está súper encarnado en nuestro cuerpo. Todo lo que nos dices, Alma, me hace pensar, por supuesto, en muchísimas preguntas, pero pienso en lo importante que es tener una base sólida, una base como muy estable para un programa de este tipo, de alcance internacional, también con la multidisciplina, con esa diversidad de temas. ¿Cómo lograr que todo esto vaya embonando para que se cumpla, me parece, uno de los objetivos centrales, que es justo que todos y cada uno de los visitantes que se acerquen a algunas de esas propuestas se queden con algo de ese discurso y de ese contexto tan amplio? Sí, fue pensado muy en sitio específico, y creo que Casa del Lago justo fue el contexto por el bosque, por la apertura de tener una sala de exposición, un espacio sonoro, de poder, ¿no?, como relacionarnos con distintos materiales y elementos. Y pues fue un desafío, fue un trabajo de 2 años, y seguimos, ¿no? Seguimos en el proceso. Mucho cuidado, mucha reflexión, mucho trabajo colectivo, ¿no? Dentro del equipo, en museografía, en curaduría, en relación con las artistas. Y siento que se fue armando esa constelación, que se fue ensamblando de manera que justo también apela al título del proyecto, ¿no?, de Cuerpos Infinitos, de cómo sigue construyéndose. Y un ejemplo que te voy a dar es la obra de Carolina Caicedo, que se llama Mi linaje femenino de resistencia ambiental. Justo es una visualización de mujeres que han luchado, algunas de ellas asesinadas, por defender el medio ambiente, y en el proceso estuvimos intercambiando cómo estos dibujos podían aparecer con volumen, con textura, pero también con una presencia en donde la hoja no solo fuera hoja, sino que nos llevara a relacionarnos con el cuerpo y la historia de todas estas mujeres, y se decidió que el público pueda llevarse uno de estos dibujos, ¿no?, como una acción también,
performática en donde no solo los visitantes llegan a contemplar, a visualizar, sino que hay una relación mucho más estrecha, y al llevarse esta historia, pues tal vez con la curiosidad de saber más quién fue Berta Cáceres, ¿no? O quién fue, en fin, como de todo el mundo que Carolina ha ido dibujando desde el 2018 y que sigue la lista, ¿no? De mujeres que están luchando y defendiendo, resistiendo. Entonces, ese es un ejemplo de una acción muy concreta en donde pensamos en cómo esta constelación podía ir abriendo posibilidades de relación y de pues estrategias también con quienes forman parte y pueden sentir, ¿no? Se trata de reflexionar, de accionar, de participar, de entender, de sentir. ¿Cómo es que se arma un programa tan ambicioso, tan complejo? Tiene varias actividades, ya dio inicio a partir del mes de abril en Casa del Lago. ¿Qué es lo que ya podemos encontrar de este proyecto de Cuerpos Infinitos, Cintia? Sí, pues esto que ha hecho Alma es fundamental para responder esta pregunta, que es también importantísima hacer llegar al público, que es este cuerpo infinito, que es a su vez distintos cuerpos abriendo brazos, conexiones, redes, y que a su vez merecen una multiplicidad de formatos. Que eso ha sido increíble en este proyecto y en el pensamiento de Alma Quintana, y lo que ha contagiado también al enorme equipo que tenemos en Casa Lago, a quienes enviamos un gran saludo. Entonces, para que este tipo de proyecciones, la visión, la poética de cada artista y de la curadora misma puedan ir teniendo salidas particulares, se desarrollaron también distintos formatos. El público puede acceder a talleres. Nora Chipaumire ya dio un taller maravilloso en los jardines de Casa del Lago, pero está también esta exposición que ya abrimos desde el sábado pasado, desde el 30 de abril, y que se va desarrollando además en estos 2-3 meses en conjunto con los propios performances que cada artista visitante va haciendo. Va a haber lecturas de cartas, va a haber conversaciones, más baile, y entonces es como ir siguiendo un calendario de un cuerpo que se desarrolla en distintos formatos, y aprovechar también otra vez este sitio específico, esta arquitectura de la casa que tantos espacios diversos promueve, para que estos cuerpos infinitos también se desarrollen, se bailen entre sí en los distintos foros. Entonces hay muchas actividades. Cada semana va cambiando también un poco el enfoque dependiendo del artista que visita la casa, y también eso cambia la actividad, a veces talleres, a veces performances, a veces actividades completamente abiertas, y esto da un crisol también indisciplinado al propio proyecto, que nos atrajo mucho en un principio. Todas estas actividades se van modificando y actualizando cada semana porque nunca se repiten de acuerdo al artista, de acuerdo a los temas, de acuerdo a lo que se va presentando. El eje central es la exposición. ¿Qué podemos encontrar ahí? No sé si es el eje central, nos lo hemos cuestionado un montón porque claro, es lo material más fijo, sí, claro, ¿no? El material, el punto de partida también. También se ha dicho, ¿no?, que sucede y no vuelve a pasar, pero justo todo el proyecto intenta abrir perspectiva desde ese lente de que sí hay una huella, de que sí hay una presencia que se sigue replicando. Pero bueno, esa es la tensión justo que está interesante y que creo que es parte de la propuesta. La exposición cuenta con videos de Nora Chipaumire, que en realidad ella es artista de danza, coreografía, performance, y que justamente también a partir de la pandemia ella decidió irse a un formato de una ópera, de una instalación y de estos videos. Entonces también para ella es una experimentación. Entonces son unos videos que nos hablan de una historia de una mujer que luchó en la colonia británica en Zimbabue y que pues justo abre desde Nora Chipaumire esta visión de su perspectiva animista, ¿no? Ella habla de que el cuerpo y lo que ella trabaja es una tecnología animista que abre perspectivas sobre los cuerpos negros, sobre sus imaginaciones, sobre la historia, en un no diagnóstico colonial, sino en un pronóstico de cómo podemos referirnos hoy a estos cuerpos negros después de la historia colonial tan fuerte en Zimbabue. Luego, la sala más grande tiene un video de Sandra Monterroso, un video performance, y también hay una instalación donde va a suceder un performance de Sandra Monterroso que se llama Corazón del Lugar del Viento,
está mi linaje femenino de resistencia ambiental, estos dibujos que te contaba hace un momento, y también está una mesa con el tarot, bueno, no es tarot, son cartas que se desarrollaron para el performance de Scarlet You, que justo es 1 a 1, es un performance duracional donde el público se tiene que registrar para tener la experiencia de esa mediación intergeneracional, biográfica, histórica. Y pues sí, creo que lo material abre lo performativo, pero también lo performativo informa lo material que hay allí. Y también vamos a tener una instalación sonora que se creó en específico para Cuerpos Infinitos, que va a estar en el espacio sonoro maravilloso de 8 bocinas, 8 canales. Que inmersivo, justo, es una experiencia que vas a vivir en todos los sentidos. En todos los sentidos, y que está tomando archivo de Carolina, que tiene que ver con testimonios, y que justo estamos tratando de que estos testimonios sean encarnados en los árboles que hay allí, como mirar la ancestralidad de estos árboles y el audio que se activa como algo vivo y que nos abre posibilidades de tiempos, ¿no? También. Ahí quisiera detenerme un poquito. Mientras las escucho, pienso obviamente en estas relaciones que al mismo tiempo se vuelven contrastes: el tiempo, el espacio, la materialidad, la memoria, los impulsos políticos, pero también los impulsos poéticos, que es con lo que empezaba Cintia. Para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que nos ayudara a entender justo cómo se van realizando estos vínculos entre la memoria, entre el cuerpo, entre la acción, teniendo como escenario todo eso que sucede y que puede ir desde temas relacionados con el medio ambiente, con el cuerpo, con las violencias, con los feminismos, con las reflexiones, con la vida cotidiana, en muy pocas palabras, o con la esencia humana. Preguntas sasa. Sí. Y tenemos, para terminar, una que sea también la invitación, Cintia. No, me encanta. Bueno, yo creo que Alma contesta bellísimamente esta pregunta, o las que se parecen, pero un intento de respuesta, a mí me parece, y lo creo firmemente, no solo en el sentido de la gestión cultural y de lo que podemos hacer en un espacio tan privilegiado como Casa Lago, sino como ciudadana y como ser en sociedad. Que ese presente que vivimos tan volátil, tan complejo, atravesado por la incertidumbre, con las noticias que recibimos y con esta vida, lo comentamos también hace poco, algorítmica, que nos exige también una temporalidad que está, digamos, parece en contra de la pausa del pensamiento y en contra de la pausa de la revisión. Elaborar proyectos que están preguntándose por la memoria como posibilidad de presente y del archivo como posibilidad de presente, no un presente cerrado, no un presente, porque sería muy difícil que alguna persona, incluida estas artistas que son unas genias totales, ni ellas podrían dar una respuesta, ¿no? Estamos todas y todos preguntándonos hacia dónde. Pero bien que esa memoria de cómo nos hemos contado estas historias recientes en México y fuera de México, qué tenemos en común con otros países que no están al norte, no solo aquel que nos queda al norte de México, sino esos al norte también políticamente, y cuáles son las acciones que pueden ir funcionando para abrir resquicios de nuevas preguntas desde esas memorias individuales y colectivas, parece central. Son como estos miradas que uno puede hacer, esos acercamientos a vidas particulares, a ejemplos de vidas también, y a la vez hacer un zoom out, de volver a ver un contexto global en general, y en México otra vez, ¿no? De hablar de cuerpos y hablar de cuerpos de mujeres y de las historias de cuerpos de mujeres que además defienden territorios es central, es quizá una responsabilidad incluso antes que nada, y la manera en que Alma lo aborda con sus invitadas, que ahora son nuestras, digamos, maestras durante estas semanas para todos, tanto para el equipo y obviamente para el público, se vuelve una enseñanza también de cómo repensar lo que nos toca como institución. Nuestra urgencia inmediata en la reapertura de Casa del Lago era: tenemos que volver a decirle a la gente que este espacio es suyo y que puede ir el señor a leer su libro en el espacio sonoro y quedarse ahí, o los novios de secundaria pueden ir a pasear al bosque, pero ahora sobre todo, ¿cuáles son las activaciones políticas que nos corresponde como institución, que nos corresponde como mujer curadora, mujer directora, mujer gestora, todas las mujeres que trabajamos ahí, y los hombres por supuesto, que estamos tratando de empujar una mirada pues más
más horizontal, más comprometida, más incluyente. Urge, pues, como país, como institución. Exactamente. Urge, Pues así de simple. Ya no tenemos más tiempo, pero la invitación, al menos de las actividades completas, donde podemos consultarlas. Alma. Pues justamente en el portal de Casa del Lago, ahorita está todavía abierto el registro para la lectura de cartas con Scarlett Yu y otros 3 performers invitados, artistas que también están multiplicando el dispositivo, porque si no, uno a uno no hubiéramos acabado, entonces por eso, ¿no? También era la idea de multiplicar y ver cómo otras historias pueden apropiarse de este dispositivo. Y el performance va a ser el 7 de mayo, de 11 a 6 de la tarde, a 5, perdón. A 5. Y el jueves 12 de mayo van a ser los 2 días de este Read Memory. Read Memory es un juego de palabras de lee la memoria, lee-me, ¿no? Y entonces, pues los invito a que se registren, a que vivan esta experiencia con la maravillosa artista Scarlett Yu y justo, ¿no? Y estar atentos a todas esas actividades en Casa del Lago, del proyecto Cuerpos Infinitos y todas las demás que se están presentando además semana a semana. En verdad son muchos temas y me parece que son muchas las invitaciones a vivir este espacio y este proyecto, pero me quedo también un poco con la importancia no solamente de contar las historias o estas historias que ya sucedieron, sino la forma en la que podemos hacerlo y entenderlo, para entendernos también a nosotros mismos, que es de lo que se trata esta participación. En verdad, muchísimas gracias a nuestras invitadas de hoy. Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, muchas gracias por estos minutos y muchísimo éxito con la reapertura de Casa del Lago. Gracias, Rosa. Aunque ya tiene varios meses y ha habido muy buena participación, también hay que decirlo. Sí, no hemos tenido público, mucho público. Gracias, Rosa. Qué bueno, que así sea y que así siga. Muchísimas gracias también a Alma Quintana, responsable, curadora de estos cuerpos infinitos que se sigan replicando y multiplicando para tener cada vez un mayor alcance. Gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, tenemos mucha más información aquí en la UNAM Responde y seguimos con uno de los temas más preocupantes y dolorosos de la agenda informativa, los feminicidios y la violencia contra niñas y mujeres que lamentablemente parece irse normalizando. De esto nos habla enseguida Jacobo Dayana. Buenas tardes. La violencia feminicida continúa de manera imparable en el país. La respuesta de todos los gobiernos, ya sea federal o estatales, siempre es la misma. Se investigará y no quedará impune. Eso es lo que dicen. Sin embargo, las reacciones oficiales solo obedecen a lo mediático de cada caso. El Estado sigue sin ser capaz de frenar la violencia feminicida, como tampoco es capaz de garantizar justicia en las decenas de casos diarios que se presentan en el país. Solo mediante una articulación social que genere presión de manera permanente es que esta brutal realidad cambiará. Salir a las calles en números importantes por todo el país y exigir cambios. Medios de comunicación que mantengan el dedo en el renglón y no solo en los casos que alcanzan notoriedad pública. Como sociedad, estamos quedando a deber en este fenómeno y en otras tantas violencias como las desapariciones, las ejecuciones, la tortura, el desplazamiento forzado y la absoluta impunidad. Es intolerable continuar con estos niveles de violencia, sin embargo, la hemos ido normalizando. Buenas tardes. Responsabilidades compartidas. Hoy es jueves y es jueves de Radio Aventureros. Eitan Cruz nos habla enseguida sobre las oportunidades de empleo que podrían presentarse para las nuevas generaciones. En 2020, el mundo entró en las sombras. La pandemia detuvo al planeta y lo llevó a un lugar de penumbras. Los centennials, jóvenes menores de 22 años, crecimos viendo películas como Soy Leyenda y Guerra Mundial Z. Fue como si estuviéramos viviendo dentro de la trama de algunas de esas historias apocalípticas, pero sin la parte aventurera y entretenida. ¡Vamos a morir! La realidad es que antes de esta hecatombe, el panorama de ingreso al mercado laboral para los centennials ya era de por sí difícil en México, y para finales de 2020 se reportaba una pérdida de 672,000 empleos entre la población hasta 24 años respecto al periodo anterior a la pandemia, según el INEGI. Los apoyos y acciones que el gobierno ofrece para ayudar a los jóvenes a encontrar empleo quedan insuficientes frente a tal magnitud. Ahora en 2022, con la nueva normalidad, pareciera que la actividad laboral
empieza a renacer y con ella una generación de nuevos jóvenes en busca de empleo con un futuro frente a ellos menos prometedor que antes. Diles que no es cierto. La humanidad ha pasado a lo largo de su historia por profundas adversidades, pero de alguna manera el arroyo busca abrirse camino y la gota de agua perfora la roca. Alemania logró gracias al Plan Marshall su milagro económico después de la Segunda Guerra Mundial. Corea del Sur ha protagonizado uno de los procesos de crecimiento más exitosos y sostenibles en el tiempo de toda la historia. ¿Podríamos los mexicanos reproducir esas historias de éxito económico y darnos así la oportunidad a los centennials, a los millennials y a las demás generaciones de vislumbrar un panorama económico y laboral prometedor? ¡Sí! ¡Sí! México lindo y querido, quinto lugar dentro del selecto grupo de países megadiversos. ¿Y a nosotros qué nos hace falta para que entremos también en el selecto grupo de países que han logrado su milagro económico? Cada uno podemos anotar en una lista lo que consideramos que nos hace falta para meter el gol en la final. Todos podemos transformar esa lista en acciones, enumerando nuestras contribuciones para que nuestro país pueda también decir: y salimos de las sombras. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Los invitamos a que sigamos la conversación a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, han estado presentes a lo largo de todos estos meses, aprendiendo sobre la pandemia y acercándonos también al quehacer y al conocer de nuestra universidad a través de este espacio de TV UNAM. Seguimos aquí y la cita es a encontrarnos el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.